Queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos acá ya para iniciar la última clase teórica de la materia del cuatrimestre, que es la unidad 26, de un cuatrimestre que ha tenido sus particularidades, producto de la pandemia, que ha sido atípico para ustedes y para nosotros como docentes, que hemos tenido que acostumbrarnos a un sistema diferente de enseñanza, de aprendizaje, como ser a distancia, a través de estos medios virtuales. Pero bueno, espero que a pesar de ello hayan podido aprender y comprender el derecho procesal y que pronto podamos volver todos a las aulas de nuestra querida Facultad de Derecho y retomar las clases presenciales. En lo que respecta al tema de hoy, es la tercera parte de lo que estudiamos como sistemas cautelares. Ustedes vieron con la profesora Romina Moreno todo lo que es la parte general de sistemas cautelares. Es decir, qué son los sistemas cautelares, por qué su tratamiento como sistema, cuáles son los distintos tipos de sistemas cautelares creados por el legislador y también toda una parte general de las medidas cautelares vinculadas a cuáles son los presupuestos sustanciales y procesales que se deben reunir para poder peticionar una medida cautelar y que la misma sea concedida, cómo es el trámite de las medidas cautelares, cuáles son las facultades del juez, qué puede hacer el demandado, el afectado por una medida para defenderse al ser notificada de la traba de una medida cautelar y cuáles son las características propias que tienen todas las resoluciones dictadas en materia cautelar. Luego, en la clase dada por el profesor Hernán Pajés, se adentraron a estudiar un sistema cautelar particular que es el sistema precautorio tradicional, donde estudiaron puntualmente todas aquellas medidas cautelares que están reguladas en el Código Procesal y que integran este sistema cautelar, como ser el embargo, inventario, anotación de litis, secuestro, todas medidas cautelares que integran este sistema precautorio tradicional. Hoy nos va a tocar estudiar otro sistema cautelar, el sistema asegurativo genérico, sistema cautelar genérico, y además vamos a estudiar todos los sistemas que vimos estaban en un ámbito normal. También vamos a estudiar hoy cuál es el ámbito excepcional de los sistemas cautelares y puntualmente lo que vamos a estudiar es la tutela anticipada. Pero antes de adentrarnos en estos temas, me parece importante que nos volvamos a situar en dónde estamos cuando hablamos de sistemas cautelares y recordar algunos conceptos importantes que van a ser remontados en los temas de esta unidad. Calamandrei decía que la ley actúa en el proceso de tres formas o con tres finalidades: para que el juez conozca, para que el juez ejecute y para que el juez conserve. El juez conoce, como ya estudiamos hasta ahora, en esa etapa introductoria, en esa etapa probatoria del proceso. El juez ejecuta sus decisiones, ¿sí?, para que sean cumplidas, para que sean llevadas adelante. Y vimos que esto esencialmente ocurre, si bien no solo en esa etapa, pero fundamentalmente en lo que es la etapa de ejecución. Pero dijimos que la tercera finalidad es que la ley actúa para que el juez conserve. Cuando hablamos que la ley actúa en el proceso para que el juez conserve, asegure, protege, estamos hablando de sistemas cautelares. Y tenemos que siempre tener presente, como también decía Calamandrei, que cuando la ley actúa para conservar, conservar puede ser tanto manteniendo o alterando una determinada situación de hecho o de derecho, y va a ser mantener o alterar en función de dónde provenga el perjuicio. Entonces va a conservar ordenando mantener una determinada situación cuando el perjuicio proviene de alterarla o a la inversa. Y entonces, a raíz de la necesidad de hacer actuar la voluntad de la ley con carácter asegurativo, conservatorio, el legislador crea a los sistemas cautelares. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un proceso judicial demora tiempo y muchas veces
a lo largo de ese proceso se pueden presentar situaciones de urgencia de alguno de los justiciables que requieren una tutela inmediata, efectiva. ¿Por qué? Porque si esperamos al dictado de la sentencia se puede llegar a generar un perjuicio que resulte irreparable, o puede ser que lleguemos al dictado de una sentencia que resulte estéril, de cumplimiento imposible, que llegue tarde. Entonces es como el legislador crea estos sistemas cautelares para de alguna manera, a través de ellos, contrarrestar el efecto que el tiempo genera en el proceso, lo que Calamandrei denominaba el ordinario iter procesal. Y de esta manera, más allá del tiempo que demora el proceso, a través de los sistemas cautelares lo que se pretende es mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción y poder de alguna manera dar una respuesta a situaciones que requieren de determinada urgencia, de una tutela judicial efectiva y además evitar que la sentencia que se dicte en el proceso resulte estéril por tardía. Y entonces vimos que existen determinados sistemas cautelares y los clasificamos en dos, los sistemas cautelares de un ámbito normal y de un ámbito excepcional. Empecemos por el ámbito normal. Hay tres que ya vimos y nos vamos a detener en el cuarto. Recordemos un poco de qué se trataba. Todos los sistemas cautelares coincidían en que en todos habían sido creados para hacer actuar la voluntad de la ley con carácter conservador, asegurativo, protectorio. Pero en cada sistema la protección o el aseguramiento se da de una manera distinta, con un procedimiento diferente y con una finalidad también diferente. Entonces vimos que hay un primer sistema asegurativo, que es el sistema asegurativo en materia probatoria, que no es más ni menos que el legislador creó a través de la producción de prueba anticipada en el artículo 326, que nosotros ya estudiamos. Entonces aquí vemos cómo lo que se trata de asegurar, de proteger, es prueba. ¿Para qué? Para que se pueda producir. ¿Con qué finalidad? Con que la sentencia, el proceso sea más eficaz y que no se pierda prueba que puede resultar trascendente para ese proceso. Y vemos entonces un modo de actuar de modo conservador, asegurativo de la ley. Otro sistema es el sistema asegurativo garantizador, donde aquí en realidad lo que se pretende asegurar es aquel que pueda verse afectado por la realización de determinado acto procesal. Y entonces vimos, por ejemplo, como sistemas garantizadores creados en nuestro código, la contracautela. Vimos que al peticionar una medida cautelar, quien la solicita debe ofrecer una contracautela, que no es más ni menos que una garantía para responder por los eventuales daños y perjuicios que la traba incorrecta de la medida le pudiera llegar a ocasionar al afectado, ¿sí? Entonces vemos como aquí lo que se trata es de garantizar de los perjuicios, el resarcimiento de los perjuicios que en este caso se pueden generar al afectar una medida. Pero hay otros sistemas asegurativos garantizadores a lo largo del código. Otro ejemplo es el artículo 258, cuando lo que se establece es la fianza que tiene que dar quien pretende ejecutar una sentencia cuando todavía no se resolvió el recurso extraordinario. El ejecutante tiene una sentencia de primera instancia y de cámara en igual sentido y puede ejecutarla, aunque no esté resuelto el recurso extraordinario, pero es requisito dar fianza. Y esa fianza no es más ni menos que un sistema asegurativo garantizador del ejecutado. ¿Para qué? Para que en caso que la Corte en su recurso, al resolver el recurso extraordinario, revoque lo resuelto por la Cámara, se pueda de alguna manera, esté garantizado el resarcimiento de los daños y perjuicios que el ejecutado pudiera llegar a sufrir. Y después vimos, la clase pasada, en detalle, los sistemas precautorios tradicionales, en los cuales lo que se trata, cuál es la finalidad de estos sistemas precautorios tradicionales, es lograr un efectivo cumplimiento de la sentencia, que la sentencia no llegue tarde, que cuando se dicte esa sentencia se pueda cumplir, se pueda ejecutar. Y entonces vimos, por ejemplo, el embargo, por ejemplo, el secuestro. ¿Para qué?
para evitar que, por ejemplo, con el embargo, el demandado sea insolvente y que la sentencia no pueda resultar de cumplimiento imposible. Con el secuestro, por ejemplo, para evitar que los bienes que son objeto del proceso se deterioren, se pierdan y esa sentencia resulte también de cumplimiento imposible. Y después hay un cuarto sistema, que es el que vamos a empezar a estudiar ahora, que es el sistema asegurativo genérico, que sería un cuarto y último sistema dentro de esta clasificación de ámbito normal, típico. ¿Por qué decimos que es normal, que es típico? Porque en todos estos sistemas están regulados en la ley y estamos dentro de un ámbito normal que vamos a diferenciar luego el excepcional, pero no me quiero adelantar para no confundirlos. Entonces, antes de entrar a ver cuáles son las medidas que están y estudiar dentro de este sistema asegurativo genérico, quiero aclararles algo. Tanto en los sistemas precautorios tradicionales, todas las medidas cautelares que ustedes vieron en la clase pasada, como las 4 medidas que vamos a estudiar y que integran este sistema asegurativo genérico, en todas, al momento de peticionarlas, conforme lo dispone el código, hay que acreditar la verosimilitud en el derecho, recuerden, el peligro en la demora, como consecuencia de ello, otorgar una contracautela y luego de ello, además, cumplir con todos los presupuestos procesales que establece el artículo 195. Es decir, tengan presente esto. Estos son los presupuestos sustanciales y procesales de todas las medidas que integran el sistema precautorio tradicional y también, se los adelanto, este sistema asegurativo genérico. Y otro tema que me parece importante es que recordemos que lo que se decida en materia cautelar es provisorio, se puede modificar a lo largo del proceso, esa medida cautelar puede dejarse sin efecto, puede modificarse, reducirse, ampliarse, todo depende de cómo se modifiquen o no las situaciones y circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen y que existían al momento en el cual el juez ordenó esa medida cautelar. Entonces vemos cómo a lo largo del proceso se pueden ir modificando, porque su esencia es la provisoriedad, como estudiaron en la primera clase, que no es lo mismo que lo que sucede en la sentencia. Lo que se resuelve en la sentencia es definitivo, lo que se resuelve en materia cautelar es provisorio. Dos cuestiones que no podemos dejar de perder de vista ni confundir más en lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, ¿sí? Dentro entonces de este sistema asegurativo genérico, ustedes tienen otro cuadro, tienen un primer cuadro de clasificación de los sistemas cautelares en general y después tienen un cuadro en la página del doctor Rojas donde clasificamos en este sistema asegurativo genérico cuáles son las medidas que están dentro de este sistema. Y son 4. Por un lado tenemos la inhibición general de bienes, que está regulada en el artículo 228 del Código Procesal. La medida cautelar genérica, que está regulada en el artículo 232 del Código Procesal. La prohibición de innovar, que está regulada en el artículo 230 y que tiene una doble faceta, la innovativa y la de no innovar, que vamos a estudiar. Y después tienen una cuarta medida, que es la cautela autónoma. Que la dejamos para el final de la clase, tiene sus características propias. Primero tuvo una creación meramente pretoriana, jurisprudencial, nace, digamos, en el ámbito del derecho administrativo y luego hubo una regulación en lo vinculado a las medidas cautelares contra el Estado. Entonces, vamos a hablar, dejamos a la medida cautelar a la medida que se denomina cautela autónoma para el final de la clase. Y nos vamos a adentrar entonces en las 3 reguladas por el Código Procesal: inhibición general de bienes, medida cautelar genérica y prohibición de innovar. Estos sistemas asegurativos genéricos, en su integridad, estas medidas, tienen por característica ser un sistema residual, subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que las medidas que componen o que se integran, están dentro de este sistema, solo van a prosperar cuando aquellas medidas
tradicionales que estudiamos la clase pasada no resulten aptas para las situaciones de hecho y de derecho que se pretenden proteger en el caso concreto. Es decir, cuando no pueda para asegurar una situación, no sea eficiente el dictado de un embargo, de un inventario, de una anotación de litis, cuando no procedan las medidas cautelares tradicionales, residualmente el Código prevé estas, ¿sí? Y da en estos casos una mayor libertad a la jurisdicción, al juez. ¿Para qué? Para que ordene la medida que resulte idónea según los hechos que se planteen en el caso concreto. Ahora vamos a ir estudiando una por una y van a aclarar un poco más esto que les estoy diciendo. Vamos a empezar con la inhibición general de bienes. La inhibición general de bienes está regulada en un solo artículo, que es el 228 del Código Procesal Civil y Comercial. Es una medida, como ya dijimos, una medida cautelar, genérica, en la cual lo que se pretende, lo que busca esta medida es que el demandado, el afectado por la medida, ni venda ni grave bienes que formen parte de su patrimonio, ¿sí? Entonces hablamos de la inhibición general para gravar y vender bienes. Esa sería la medida. ¿Y por qué decimos que es una medida residual o subsidiaria, no es autónoma? ¿Por qué? Porque procede, primero, en todos los casos en los cuales podría proceder un embargo. Entonces, ¿puedo solicitar la inhibición de bienes? En todos los casos en los cuales ya estudiamos la clase pasada que procede el embargo. Pero se tienen que dar dos situaciones, porque es una medida residual. No es una medida autónoma o principal como el embargo. Entonces, como es residual, tienen que darse dos supuestos. Primero, que no existan bienes para embargar, o que de existir bienes para embargar, estos bienes no resulten suficientes para responder o garantizar el crédito que se pretende asegurar o ejecutar. Ejemplo, supongamos que estamos en un proceso, todo depende si el embargo es preventivo o si ya estamos en la etapa de ejecución, ¿no? La inhibición se puede solicitar tanto como medida cautelar en la etapa durante el proceso o también la puedo peticionar en la etapa de ejecución. Y entonces supongamos que tenemos que asegurar una suma equivalente a 1 millón de pesos y solo pudimos embargar en la cuenta bancaria 500.000 pesos y no tenemos otros bienes que embargar. Entonces nos queda todavía alguna manera de garantizar el cumplimiento de esos 500.000 pesos restantes. Entonces vemos cómo aquí en realidad la inhibición general de bienes podría ir junto con el embargo de manera residual. ¿Por qué? Porque los bienes embargados no resultan suficientes o en un supuesto en los cuales no haya bienes para embargar. Y entonces ahí es que procede esta inhibición general de vender y o gravar bienes. Esta medida tiene efecto desde que se inscribe esta inhibición general de bienes en adelante. Y lo que puede suceder es que o desconozca bienes que tiene ese deudor, ese demandado, o que en realidad ese deudor demandado no tenga bienes y entonces ingresen en el futuro bienes a ese patrimonio que se van a ver alcanzados por esa inhibición. Entonces, esos bienes que ingresan luego en el patrimonio de este deudor, al verse alcanzados por esta inhibición, no van a poder ser gravados, por ejemplo, hipotecados, ni tampoco enajenados, en tanto y en cuanto se mantenga esa inhibición inscripta. La característica que tiene esta inhibición, a diferencia del embargo, es que primero es indeterminada. Se inhibe respecto de todos los bienes que pudiera haber o que pudieran incorporarse al patrimonio del deudor, a diferencia del embargo, que es una medida determinada, que reposa sobre un bien identificado y particular. Por eso una es determinada y la otra indeterminada. Otra diferencia que tienen, ustedes vieron que en el embargo procede contra todo tipo de bienes, muebles, inmuebles, registrables, no registrables. En el caso de la inhibición general de bienes,
procede solamente respecto de bienes registrables. Esto tiene una lógica y un sentido, que es el siguiente. Justamente es una medida que prospera cuando no puedo identificar los bienes que tiene el deudor para embargarlos. Entonces, lo único que puedo hacer es inhibirlo, y para que esa inhibición cause efectos la tengo que inscribir. Por eso es que procede solo respecto de bienes registrables. Ahora vamos a ver luego más adelante cómo es el procedimiento de esta medida. Pero, por ejemplo, inhibo al demandado, al ejecutado, al deudor en el registro de propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Es decir, es indeterminada y es solo sobre bienes registrables, porque si no, no puedo de alguna manera inscribir esa inhibición y que tenga efectos. Otra diferencia que tiene con el embargo, ustedes vieron que en el embargo existe una especie de derecho de preferencia del primer embargante. Si un mismo bien, un inmueble, es primero embargado por un acreedor por una determinada suma y luego por otro acreedor, tiene preferencia el primer embargante. Bueno, en el caso de la inhibición general de bienes, a diferencia del embargo, no rige este derecho de preferencia en el tiempo, ¿sí? De quien haya sido el primer inhibiente. Después, otra de las características que tiene esta inhibición general de bienes, a diferencia del embargo, es que el embargo de un bien a ustedes les permite iniciar la etapa de ejecución forzada. Es decir, ¿para qué? Para hacerse de ese bien embargado, de esa suma líquida embargada en la cuenta bancaria, para ejecutar forzadamente y poder retirar ese dinero como pago de la condena. O en el caso de tratarse, por ejemplo, de un bien inmueble, luego de embargarlo, ustedes ya lo vieron cuando vieron la clase de ejecución de sentencia, como una vez embargado, en la etapa de ejecución de sentencia se puede avanzar en el remate de ese inmueble para, una vez del producido de ese remate, cobrar el crédito. Bueno, en la inhibición general de bienes, a diferencia del embargo, no me permite, no me habilita la ejecución forzada. ¿Por qué? Porque no tengo bienes de los cuales cobrar. Entonces, es una inhibición que hasta tanto ingresen al patrimonio, tome conocimiento que ingresan al patrimonio del deudor nuevos bienes, no voy a poder realizar una ejecución forzada. Esto puede suceder, ustedes se preguntarán cuándo puede suceder, porque ¿qué es lo lógico, lo que se estima? Una vez que uno tiene que peticionar este tipo de medidas, primero lo lógico para poder hacer una ejecución forzada es trabar un embargo. Entonces lo que se suele hacer es pedir informes en los registros pertinentes para se llaman una especie de índices de titularidad, para ver qué bienes tiene el demandado con su nombre y su DNI en el registro de la propiedad inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en el registro de la propiedad automotor, que es a nivel nacional, y entonces ahí se informa cuáles son los bienes de su titularidad. En el caso de que no haya bienes, la medida residual sería esta inhibición general de vender y gravar bienes, que rige, recuerden, para los que puedan ingresar en el futuro. Si no tenía bienes, pero en un determinado tiempo hereda un bien a raíz de una sucesión y ese bien ingresa a ese patrimonio, entonces vemos cómo ese bien queda afectado por esa inhibición y no se va a poder ni vender ni gravar hasta tanto se pague el crédito que originó esa inhibición. Pero puede ser también no solo que haya bienes nuevos que ingresan, sino bienes que desconocía. Por ejemplo, es una litis que tramita en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y desconocía que el deudor tenía un inmueble o un bien en otra provincia, en Tierra del Fuego. Entonces, si desconozco la existencia de bienes, más allá de esta información previa, de pedidos de informes y demás, puedo solicitar esta inhibición general de bienes. En cuanto a lo que venimos viendo, las diferencias o las similitudes que tiene con el embargo,
tanto como el embargo, se extinguen a los 5 años de su inscripción. Es decir, ustedes lo habían visto cuando vieron embargo, cuando estas medidas se ordenan, se inscriben en el registro pertinente, registro de propiedad inmueble, automotor, como ya vimos. Desde que se inscriben, a los 5 años se extinguen. Entonces, si lo que pretendo es mantener la validez de esa medida, antes de que venza, se le tiene que peticionar al juez la reinscripción de esa inhibición general de bienes para reinscribirla antes de su vencimiento y evitar su extinción. Recuerden, son 5 años desde que la medida fue trabada. Y en lo que respecta a la caducidad, al igual que el embargo, recuerden que si esta inhibición general de bienes es peticionada como una medida cautelar previa al inicio del proceso principal, cuentan con 10 días para iniciar ese proceso principal, caso contrario la medida caduca. Y si la medida caduca, no la van a poder volver a peticionar hasta tanto se haya promovido el expediente principal. Esto es igual que en el embargo. En lo que respecta al procedimiento, esta inhibición general de bienes puede pedirse, como ya vimos, como toda medida cautelar y también puede pedirse en la etapa de ejecución de sentencia, pero recuerden que lo que no voy a tener es la posibilidad de una ejecución forzada porque no tengo bien para ejecutar, sino que es una medida de alguna manera para asegurarme que si ingresan bienes en el patrimonio del deudor, estos no se puedan gravar ni vender hasta tanto se resuelva o se pague, mejor dicho, este crédito. Entonces, se peticiona que se dicte la inhibición general de bienes en un determinado o varios registros. El juez ordena, decreta esa inhibición general de gravar y de vender bienes de el demandado, identificando el nombre completo y el número de DNI y ordena su inscripción en los registros que se haya peticionado. Entonces luego lo que se hace es confeccionar un oficio dirigido, por ejemplo, al registro de la propiedad inmueble para que trabe la inhibición, el letrado. Esto es igual que cuando ustedes van a ver ahora en las clases prácticas de cómo se traba un embargo, es similar. Entonces se va a hacer un oficio dirigido al registro, por ejemplo, de la propiedad inmueble para que trabe esa inhibición, para que inscriba esa inhibición de la persona en cuestión con su número de DNI. Ese oficio que confeccionó el letrado es dejado, lo que se llama confronte, es dejado en el juzgado para que el juzgado lo revise, lo firme y luego los letrados diligencian y lo ingresan en el registro pertinente para que se inscriba esa inhibición. ¿Cuándo, más allá de que a los 5 años se produce la extinción, cuándo podría cesar esta inhibición general de bienes? Puede cesar si el deudor se presenta y ¿qué hace? Y ofrece un bien embargo, es decir, que se levante esa inhibición sobre todo tu patrimonio y ofrece un bien embargo, que puede ser un bien que ingresó recientemente en su patrimonio o que el acreedor, el actor, el ejecutante no conocía, porque era, por ejemplo, como les dije, había pedido informes en lo que es en la ciudad de Buenos Aires y el bien estaba en Tierra del Fuego. Entonces, esta inhibición general de bienes cesa si se da un bien a embargo o si se ofrece una garantía suficiente si estamos en lo que es el ámbito de una medida cautelar, ¿sí? No en lo que sería una etapa de ejecución. Entonces, esos serían los supuestos en los cuales se levantaría la inhibición para quedar el embargo trabado sobre un bien. Obviamente que ese pedido de levantamiento, de sustitución, al ser formulado por el deudor, se le correrá traslado al actor, al acreedor, y en función de eso después el juez resolverá. Eso fundamentalmente porque ese bien que se da a embargo tiene que ser suficiente para garantizar el crédito en cuestión, el que se pretenda asegurar. Fundamentalmente de inhibición general de bienes es esto, es un solo artículo, no va a traer mayor complejidad, lo importante es que ustedes vean esto,
que es residual y que procede en los casos en los que procede el embargo, pero cuando el embargo o no procede porque no tengo bienes identificados para embargar o los bienes resultan insuficientes. Entonces ahí tendré embargo más inhibición general de bienes por la diferencia. Dentro de estos sistemas asegurativos genéricos, les decía que más allá de la inhibición general de bienes del artículo 228, tenemos la medida cautelar genérica que está en el artículo 232 del Código. La medida cautelar genérica establece, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, que son todas las medidas cautelares que venimos estudiando, quien tuviere motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, antes de la sentencia, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisoriamente el cumplimiento de la sentencia. Este artículo no es ni más ni menos que lo que venimos viendo. Es una medida cautelar genérica, que también ustedes la van a ver y estudiar como genérica o innominada. ¿Por qué? Porque hable a la jurisdicción la posibilidad de dictar cualquier medida, ya sea sola, de modo aislado o en complemento de las tradicionales que venimos estudiando, que mejor responda a las situaciones de hecho y de derecho que se pretende asegurar, proteger antes del dictado de la sentencia. Nuevamente vamos a tener que acreditar verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, otorgar la contracautela, y rige para asegurar, para cautelar cualquier tipo de bienes, personas, derechos. Simplemente es la que nos abre de modo más genérico para poder peticionar cualquier medida de índole cautelar cuando todas las que están reguladas anteriormente a este artículo no resultan adecuadas o suficientes. Por eso se llama medida cautelar genérica o innominada, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda adaptar a las circunstancias de hecho y que la jurisdicción pueda otorgar una protección o una tutela en función de los hechos del caso. Mucha más complejidad esta medida no requiere, así que vamos a continuar en el próximo video ya sí para estudiar la prohibición de innovar.